Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito. Es unirte Buenos días, que el Eterno los bendiga y los guarde en este día de Shabbat. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar de nuevo por este medio comunicándonos. En esta mañana Leti va a participar de una palabra primero y luego yo continuaré con la porción de este día. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de exponer tu palabra, sabiendo, Señor, que la exposición de tu palabra trae luz a nuestra alma, luz a nuestra mente, luz a nuestro camino, luz a nuestra vida. Gracias, Padre, por el pueblo que nos escucha en este día. Hablamos bendición sobre ellos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén. Buenos días. Buenos días, queridos. Shabbat Shalom. Tratando de ayudar un poco a Edwin aquí con la situación de su ojo, que no puede mantenerlo mucho tiempo leyendo. Entonces le voy a ayudar con una pequeña reflexión sobre la oración. Deseamos de todo corazón que nos edifique esta palabra a todos. Amén. Ya oí a todos que dijeron amén. Amén. Bueno, quiero decirles que este tiempo para nosotros ha sido de mucho aprendizaje. Espero que para ustedes también. En unos días van a ser 4 meses que no abrazamos físicamente a nuestro Edwin, que está allá en Austin. Es la primera vez en toda su vida que pasamos tanto tiempo sin estar cerca de él. Entonces nos hemos volcado a la oración, a la esperanza, a la fe en el Padre, que cuida de nosotros y que vela por él. Y nos conformamos a las videollamadas, yo creo que como muchos de ustedes. Así que han sido algunos días, algunas veces largos, de mucha dependencia de nuestro Padre Yahweh. Edwin y yo hemos disfrutado en este tiempo, hemos crecido en orar juntos varias veces al día. Dios nos ha concedido esta oportunidad, para nosotros es un privilegio. Y pues hemos pasado Shabbats muy preciosos, porque la verdad lo pasamos encerrados buscando la presencia del Señor y ha sido una experiencia muy bonita. Así que yo sé que todos hemos aprendido en este tiempo a orar. Hablando de la oración, yo quisiera traer una pequeña corrección para todos nosotros, que la necesitamos por el trasfondo en el que todos venimos, que allá estuvimos en algún momento. Y la oración, pues ya sabemos que es una conversación con el Padre. Yo sé que todos hemos aprendido a orar. Algunas veces las situaciones y problemas en la vida nos ayudan a aprender a hablar con Dios, a derramar nuestro corazón de una manera muy necesaria e importante. Yo anoche pensaba en un ejemplo sencillo de la oración. Es como estar parado frente a un árbol con un tronco frondoso, con un tronco grueso y un árbol frondoso y que tú lo observas y dices, bueno, es fácil subirse a este árbol, ¿no? Como cuando éramos niños. Pero tú no estás pensando en ese momento en subirte al árbol, sino estás muy cómodo disfrutando su sombra. Pero de pronto ves venir a un perro rabioso contra ti y lo ves allá a lo lejos y allá viene gruñendo. ¿Tú qué haces? Te aseguro que la adrenalina que desata tu cuerpo te hará saltar y agarrarte de las ramas del árbol y treparte lo más rápido que puedas. No te pones a buscar en Google cómo subirte a un árbol cuando estás en peligro, ¿verdad que no? No, te trepas como puedas. Muchas veces así es la oración. Oramos porque no tenemos otra salida. Esta semana yo estaba oyendo unos correos electrónicos que me enviaron de acá amigos de Estados Unidos a favor de esta nación de Estados Unidos.
y no necesariamente eran de amigos de raíces hebraicas de la fe ni nada, pero yo recibo de todo y bueno, nosotros editamos y vemos las cosas como Dios nos ha ido mostrando, ¿verdad? Pero las oraciones estaban muy plagadas de guerras espirituales a favor de esa nación, a favor del presidente, a favor de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, empecé a oír las oraciones y escuché a muchos hermanos de los exponentes que decían que te cubrieras con la sangre de Cristo, bendecían a las personas diciendo que la sangre de Cristo te cubra, que el poder de la sangre de Jesús te proteja, con el poder de la sangre de Jesús, sellamos esta casa, echamos fuera pestes, virus y bacterias, nos bañamos con la sangre de Cristo, con el poder de la sangre, sellamos todos nuestros seres queridos. Y así seguían las oraciones clamando a la sangre de Cristo de esa manera, ¿verdad? Y te damos gracias, Señor, por tu sangre derramada en nuestras vidas, ya que por ella hemos sido salvados, protegidos de todo mal. Y seguían hablando las oraciones, que nuestro Señor Jesucristo te cubra con su preciosísima sangre, cúbrete con la sangre de Jesús, cubran a esos enfermos con la sangre de Cristo, y frases similares. Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es correcto para un creyente invocar o utilizar la idea de cubrirse con la sangre de Yeshua? La respuesta es no, queridos. No es bíblico. No es correcto. En primer lugar les voy a decir, porque la Biblia jamás menciona el cubrirse con la sangre de Cristo. Ni un solo versículo. Si se ponen a estudiar, no van a encontrar versículos que dicen cúbranse con la sangre de Cristo. Ni los apóstoles, ni Yeshua. El Padre Nuestro nunca dijo, bueno, ya cuando yo me vaya, pues acuérdense, ahí está mi sangre, se echan sus baños de sangre. En segundo lugar, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos se cubrían con la sangre de Yeshua, ni usaron nunca esa frase como bendición o a modo de amuleto protector. Pueden leer la Didaché de los apóstoles, que tampoco tenían esa doctrina o esa enseñanza. En tercer lugar, porque eso de cubrirse con la sangre, ahorita en este tiempo se ha convertido como en un conjuro para protegerse. Más que caminar delante de Dios en rectitud y justicia, te paras y se me cubre con la sangre de Cristo y ya está. No, queridos, así no es. Eso es un engaño. ¿Cómo se origina la costumbre de cubrirse con la sangre de Cristo? Yo les quiero hablar de dos razones. Porque todo esto ocurrió en el siglo segundo, tercero y cuarto. Así que no lo vemos en los principios de la iglesia primitiva, sino hasta después, un poco después, como a partir del siglo II. Y se originó 2, 3 y 4, ¿verdad? Primero, todos los, especialmente los padres apostólicos, empezaron a tener ahí algunos cambios y esos sacerdotes empezaron a quejarse que no deberían de estar usando esa oración, porque algunos lo empezaron a hacer y decían, están evitando la confesión de pecados, porque recuerden que se empezaron a hacer cultos de venir ante el sacerdote y encerrarse así en decirle los pecados al sacerdote, y el sacerdote te hacía oraciones para borrarte los pecados, ¿verdad? Entonces ellos decían, es una manera que nos están confundiendo, porque el pueblo debe venir a confesar sus pecados al sacerdote o al líder, y ya el líder los excomulga, ¿no? No es excomulga, es disculpa. Entonces, todo eso tenían ya enojo, aquellas diferentes corrientes ya del cristianismo, porque estaban empezando a hacerse otro tipo de congregaciones que los estaban confundiendo a este grupo, ¿verdad? Y esta creencia, decían, se surgió con el fin de rechazar el hábito de confesar pecados y negar el ministerio de la reconciliación. Los católicos, hasta el día de hoy, ellos dicen que así surgió esta creencia, porque ahorita los católicos utilizan mucho lavarse con la sangre de Cristo,
creer en la protección de la sangre de Cristo, cubrirte con la sangre de Cristo. Entonces los sacerdotes ahorita, ellos dicen, esta creencia surgió con el fin de rechazar el hábito de confesar nuestros pecados al Señor por medio de nosotros, los sacerdotes, que somos el ministerio de la reconciliación. Eso no es verdad, porque en 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿verdad? Es nuestro privilegio reconciliarnos con el Señor. Y parece una frase impactante, ¿verdad? Los católicos dicen, esto parece una frase impactante aún para todas las iglesias católicas donde hablan y oran, yo me cubro con la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder. Así que lo que se inició, algo para rechazar algo que no era bíblico, se hizo una fuerte corriente antibíblica, no nada más en el mundo católico, sino en el mundo evangélico. Entonces, pero ¿cuál es entonces el poder de la sangre de Cristo? Porque la Biblia habla del poder de la sangre de Cristo. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. En 1 de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Mashiach. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre del Mesías, de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Estos textos son empleados como argumentos algunas veces a favor de cubrirse con la sangre de Cristo, pero no es lo que están diciendo los versículos si tú los estudias. Recordemos que Yeshua murió por todos los pecados del mundo. Por el derramamiento de su preciosísima sangre obtuvimos el perdón, la salvación y la sanidad. De modo que la sangre de Yeshua tiene poder, claro que sí, el poder de purificarnos del pecado, el poder de salvarnos y el poder de sanarnos. Dice en Juan 1:7, pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. Los que enseñan el valor de rociar la sangre de Yeshua suelen señalar la Pascua como un apoyo a su práctica, porque allá en la Pascua, Moisés, y aún en el tiempo en el desierto, Moisés se paró y se paraba y esparcía con un dedo, ¿verdad? Con un dedo la sangre. Imagínense cuánta sangre le iba a alcanzar a los millones que estaban esparcidos ahí, estando en aquella ceremonia. ¿Ok? Entonces, clamar a la sangre de Mashiach no es necesario para derrotar a Satanás, porque Satanás ya ha sido derrotado por el derramamiento de la sangre de Yeshua en la cruz. Satanás no tiene poder sobre nosotros salvo lo que Dios le permite a su propósito y gloria. Lo voy a repetir. Satanás no tiene poder sobre ti a menos que Dios se lo permita. ¿Quién es el que nos va a librar entonces? Dios, el que te ha amado y el que dio a su Hijo para que derramara su sangre para perdón, para salvación y para sanidad sobre nosotros. Ya hemos sido librados, tiempo pasado, del poder de la oscuridad y hemos sido traspasados, fuimos librados y pasados del reino de las tinieblas al reino de Dios, dice Colosenses 1:13. No hace falta que estemos diciendo todos los días, y cúbreme con tu sangre, y ahora tu sangre. Hermanos, Moisés esparció, no los bañó, era algo simbólico que nos alcanzó hasta nosotros. La sangre es el símbolo del precio de nuestra redención. Los que alegan la sangre de Yeshua a menudo lo hacen en el contexto de la victoria sobre los demonios. Rociar la sangre de Yeshua es una forma de tomar autoridad sobre el mundo espiritual y anunciar a las fuerzas de la oscuridad que no tienen poder. Hermanos, ellos lo saben.
Podrás recordar, Yeshua derramó su sangre, pero no tienes que hacer la acción de que ahora yo tomo esa sangre y te la aviento. No, hermanos, no es bíblico, no en ninguna parte de la Biblia está ese tipo de acciones. ¿Ok? En Apocalipsis 12:11 dice, triunfaron sobre Satán por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ya triunfaron, ya. El triunfo ya está, la victoria ya está. Lee los últimos capítulos de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que Yeshua ya venció, y ya fue victorioso. Él ya tomó la victoria. Él dijo, consumado es. La Biblia nos da numerosas instrucciones de vivir en santidad. Fíjense, hermanos, la Biblia nos enseña cómo vivir en santidad. ¿Cómo es vivir en santidad? ¿Estar declarando yo este día me cubro con la sangre de Yeshua? No. Él dice que ames a Dios, guardes sus mandamientos y camines en Él. Eso es lo que el Señor pide de ti. Amar justicia, amar misericordia y caminar en Él, en sus mandamientos. No es una de las instrucciones de vivir en santidad cubrirte con la sangre de Yeshua. No está en la Biblia. Es un invento que alguien se lo inventó. Hemos sido limpiados por su sangre. Y ahora es nuestro sumo sacerdote y mediador que siempre vive para interceder por nosotros. Ahora, cuando la Biblia habla de lavados por su sangre, porque sí hay versículos que dicen lavados, si ustedes pueden ir al griego, al original griego, esta palabra lavados, y solamente lo tienen todas las versiones de la Reina Valera, porque las demás Biblias dicen fuisteis liberados. Liberados. ¿Por qué? Porque estabas en un reino de las tinieblas atado. Estabas atado, encarcelado. Y dice, y Él por su sangre te liberó y te sacó de ese lugar donde estabas, te sacó a un lugar de vida, libre de Él. Entonces, la palabra, cuando tú veas la palabra lavados, es liberados. Esa es la correcta interpretación. Puedes leerlo en otras versiones, aparte de la Reina Valera. Yo sé que muchos todavía leemos la Reina Valera y puede haber una confusión porque hubo ahí una mano de monje, como decía aquel hermano, ¿verdad? Así que cuando ustedes vean, nos lavó, lo correcto es nos libertó. Quisiera tener aquí un pizarrón y una manera de explicarles la versión correcta de esa palabra, lavó. Así que ya no estamos más encadenados al pecado, sino que estamos libres. En inglés es loose, ¿verdad? Uh-huh. Te desprendieron haz de cuenta que tenías, ¿cómo se llaman estas que te ponen la policía cuando? Esposas. Las esposas, y de repente vino Yeshua y con su sangre, ¡zas!, te las quitó. Eres libre ya. Amén. Amén. Entonces, y la Biblia habla, dice en 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de vosotros, o sea, está hablando de nosotros, ahí estuvimos, pero fuisteis lavados. Otra vez viene la palabra ahí en 1 Corintios 6:11, lavados. Esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué quiere decir lavados? Libertados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo, hablando de la iglesia en Efesios 5:26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Escuchen bien, maridos, nos tienen que amar como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahí viene otra vez el lavamiento, pero ya no está hablando ni de la sangre, está diciendo de su palabra, porque Él es el verbo encarnado, Él es la palabra. ¿Okay? Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí viene otra vez la palabra, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Este versículo 2, en primera de Pedro 1:2, habla de ser rociados por la sangre de Yeshua. Dice, fuiste elegido según el previo conocimiento de Dios para ser rociados con la sangre de Yeshua. Tú entraste a ese mundo que el Señor
murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere, entramos a este rociamiento, porque somos perdonados, porque somos limpiados, liberados. Esa preciosa sangre de Yeshua fue derramada. Yeshua entregó su vida. La vida del cuerpo estaba en su sangre. Él derramó esa sangre. Eso era el valor más grande, que para usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Para ti, para mí, para darnos vida eterna, derramó su sangre. Y algunas veces, no sé qué es la imaginación, como si hubiese cubetas de sangre allá que todas las mañanas agarro para lavarme, o qué es. La sangre de Yeshua ya hizo su labor, ya hizo lo más, fue la ofrenda más grande del Padre a la tierra, la sangre de su Hijo Yeshua. Y algunas veces malinterpretamos esto y oramos de una manera que no es correcta. Y no estoy juzgando y no estoy diciendo Dios nunca te ha oído. Yo creo que, como les decía ahorita, a veces una oración en desesperación, en grito, a veces decimos cosas incorrectas, pero Dios nos lleva a la corrección constantemente, a decir, corrige esto. Para eso tenemos la revelación de su palabra, para ir a encaminarnos y a irnos perfeccionando en su palabra. Recordemos que aquí el apóstol Pedro estaba escribiendo a sus hermanos judíos. Aquí en Primera de Pedro estaba hablando a los de la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes que vivían en Asia Menor. Conocían el primer pacto y comprendieron que en el día de la expiación el sumo sacerdote llevó con él la sangre cuando entró al lugar santísimo y roció la sangre 7 veces en el propiciatorio o tapa del arca del pacto. Ahora, el Señor Yeshua había tomado su propia sangre al dirigirse al trono de Dios, había tomado su propia sangre, al trono al cual fuimos juzgados como pecadores, y roció aquel lugar con su sangre, y ahí estábamos tú y yo, y fuimos limpiados, y fuimos liberados, y fuimos santificados y justificados. Él entregó su vida y pagó el castigo que nos correspondía. En este momento, el trono de juicio y castigo se convirtieron en el trono de la gracia de Dios, del Padre Yahweh, a donde tú y yo podemos acudir todos los días. Nos acudimos al trono de tu gracia, sabiendo que la sangre fue rociada ya sobre nosotros, allá cuando Yeshua dio su vida por nosotros, y volvemos a agradecerte, Padre, por esa sangre derramada por nosotros. Podemos decir que el valor de su sangre no ha sido expuesto con claridad hasta que el significado de esa sangre de Yeshua nos sea explicada claramente a la luz del primer pacto y de lo que hizo Moisés allá para entender lo que Yeshua vino y tenía que hacer en este tiempo para perdón de nuestros pecados. Y cada vez que tú te presentas al Padre y pides perdón por tus faltas y pecados, Él recuerda este sacrificio. Así que eso es hablando de una de las razones que ha habido una doctrina un poco equivocada, que les decía, empezando con en el catolicismo romano también. Pero hay otra razón, también la voy a hablar breve, se llama, esta es otra razón que hay, que recuerden cuando estaba naciente la conversión de todo el mundo, porque la fe había estado solamente entregada al pueblo de Israel santo, el pueblo de las 12 tribus, pero cuando empieza la dispersión a llevarse esta palabra a todo el mundo, pues había muchas naciones llenas de paganismos, doctrinas, creencias, dioses, mitologías. Estaba la griega, la romana. En aquel tiempo había un rito que se llamaba, y esto empezó a principios de como alrededor entre el segundo y cuarto, quinto siglo. Había estos rituales romanos que se llamaban taurobolium. Tauro como toro, es en griego. Bolium era como un rito del toro. Y se conoce como uno de los misterios de Cibeles y Atis. Cibeles y Atis son parte de la mitología griega. Era madre e hijo. Cibeles era madre y Atis era el hijo. Cibeles tuvo este hijo y lo amó tanto que al final cuenta la mitología que ella lo hizo,
le tuvo tanto amor y tanto cuidado y tanto sobreprotección que le dijo, tú vas a ser nada más mío, al punto de haber llegado a ser como si fueran marido y mujer, Cibeles y Atis. Cuando Atis crece y empieza a ver algunas ninfas, le gustó una, se enamora de la ninfa y de una de las ninfas, Cibeles, la madre, entra en un celo tan terrible que lo quiere matar. Entonces Atis se convierte en un eunuco por amor a su madre para decirle siempre te voy a pertenecer, pero antes de esto se dice que Cibeles lo mató y resucitó, pero ya como un hijo eunuco al que siempre le iba a pertenecer a ella. O sea, una maldad tremenda, terrible, horrible, ¿verdad? Entonces, de ahí se empezó a hacer un sacrificio que era en honor a Cibeles y a Atis. La ceremonia era como, imagínense una mesa, una plataforma enorme, llena de agujeros, de madera, ¿verdad? Llena de hoyos, en el cual llevaban un toro, y ese toro, para esto era, abajo de esa mesa metían al sacerdote que iban a consagrar en esas, pues paganismos que había sacerdotes que había que consagrarlos. El sacerdote entraba debajo de esa como un tipo de mesa grande, plataforma, lo ponían abajo de la mesa que tenía hoyos arriba, y les voy a mandar más adelante una foto porque ahí está está en el internet, Wikipedia, YouTube, hay diferentes episodios de este tipo de rituales romanos. Entonces, cuando iban a consagrar al sacerdote, lo metían debajo de esa mesa, al toro salvaje lo subían arriba, donde estaban los agujeros de la mesa, y ahí otro sacerdote, entre ellos como un tipo de los más altos sacerdotes, lo degollaban, y el sacerdote allá debajo se ponía ahí y empezaba a ser bañado con esa sangre. Y era un ritual para purificación. De ahí que era bañado, era algo asqueroso, donde le estaba chorreando la sangre por todos lados. Y entonces, ya que estaba bien empapado de esa sangre del toro salvaje, entraba a un bautismo en agua, y era la manera en que se consagraban. Hermanos, esto era vergonzosamente horrible. Los vestidos y todo el cuerpo del sacerdote quedaba completamente cubierto, y era una manera de consagrar a ese sacerdocio. Entonces, también de ahí se tomaron estas ideas paganas para empezar a usar la palabra cubrirse. Cúbrete con la sangre, báñate en la sangre, lávate en la sangre. Hermanos, no es bíblico. Tengamos el oído presto, el discernimiento presto para entender a dónde nos quiere llevar el Padre para nuestra santificación. Él dijo en su palabra, hay un versículo que quiero recordar aquí, déjame ver si lo encuentro, en Santiago 7, hay algo muy interesante de cómo nosotros peleamos al enemigo en nuestras vidas. Algunas veces nada más decimos, tú ora y el diablo huirá de ti, cúbrete y el diablo huirá de ti. La Biblia dice, someteos pues a Dios, someteos. ¿Qué es someteos? Someterte a su palabra, a la obediencia de sus estatutos, a la obediencia de lo que Él te dejó dicho a través de Yeshua, de los mandamientos de Yeshua. Someteos pues a Dios, y luego dice, entonces resistid al diablo, porque ya estás sometido. Ya hiciste una acción de someterte a Dios, de arrepentimiento si no estabas sometido. Y le dices, Padre, perdóname, me someto a ti, a la soberanía, a la grandeza, al amor tuyo, a la santidad, a lo que es tuyo. Me someto. Entonces resisto al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hay caminos que ya nos mostró el Señor cómo hacerle. No busquemos otras veredas. El camino es sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén. Shalom. Amén, amén. Pues hoy voy a continuar, hermano, después de haber oído a Leti, voy a continuar con la Parashá Pinjas, que se va a encontrar en Números 25:10 al 31.
en lo que es el Haftalah, que es los profetas, Jeremías 1:1 al 2:3, y en el Pacto Renovado, es el Nuevo Testamento, Juan 2:13 al 22. Y bueno, hoy vamos a estar cubriendo algunas palabras claves como la palabra celo, como la palabra honor, la palabra adoración, y son parte de lo que va a cubrir todo lo que vamos a hablar hoy. Y algunas de estas cosas tienen que ver con Yeshua mismo. Pero vamos a empezar aquí con Pinjas, que es el nieto de Aarón, y lo que él hizo cuando vio esta pareja que deshonró el templo. Vamos a verlo ahí en número 25 del 6 al 8 y Leti lo va a leer. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Fines, o Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Muy bien. Entonces, podemos ver aquí lo que causó este pecado. Como ustedes pueden ver, este hombre que causó esto se llama Zimri. Zimri viene de la tribu de Simeón, y el que los traspasó viene de la tribu de Leví. Ustedes saben que hace un tiempo atrás, antes de este suceso, esas dos tribus se unieron para venir contra aquel príncipe que había violado a la hermana de ellos. ¿Cuál es el nombre de ella? De la hija de Jacob. Dina. Y él luego quería pues casarse con ella. Hicieron un acuerdo, pero luego de hacer el acuerdo lo rompieron el acuerdo y mandaron a circuncidar. Bueno, lo rompieron de esta manera que mandaron a circuncidar a los varones de ese pueblo. Uh-huh. Y al final los mataron ya estando en el tercer Si les día. ofrecieron que fueran circuncidados para hacer un pacto con ellos, de otra manera no lo harían. De otra manera no. Y se aprovecharon el momento de más dolor de ellos para pues triunfar sobre ellos, ¿verdad? Exactamente. Y cuando Jacob está pronunciando la bendición sobre los hijos, una de las cosas que él dice en esa pronunciación de esa bendición sobre Leví y Simeón, le dice que ni quería, bueno, lo estoy poniendo estoy parafraseando, pero esencialmente lo que está diciendo, ni quería yo estar cerca de ustedes, aunque son mis hijos. Parte de lo que él declara sobre ellos, por la maldad de ellos, por la vergüenza que causó a Jacob y a toda su familia, lo que ellos hicieron. Y bueno, fue una deshonra. Y pues Jacob estaba envuelto en aceptar el acuerdo. Y cuando ya hicieron todo eso, pues Jacob se vio deshonrado por sus hijos, y a la misma vez llegó un punto que ni quería tener parte con ellos en lo que él profiere sobre ellos. Entonces, Pinjas, lo que leímos aquí en el verso 6 a 8 del capítulo 25, tiene un celo por Dios, que vamos a definir lo que es la palabra celo, porque también dice la palabra que Dios es celoso. Pero vamos a definir qué clase de celo estamos hablando, ¿verdad? En este contexto. Como ustedes saben, vamos a dar un poquito de historial de la responsabilidad de Pinjas en el templo. Pinjas era el portero principal del templo. Era nieto de Aarón, y él era responsable de quién entraba y a dónde iba la persona en el templo. Porque no podía uno ir nada más donde quisiera ir en el templo. Había lugares para las mujeres nada más, había lugares donde las personas iban para, ¿cómo se dice?, presentar su ofrenda ante el sacerdote,
Leprosos para ser limpiados. leprosos para ser limpiados. Habían secciones del templo para todo esto. No era nada más que tú te sentabas allí donde quisieras, hermano, ni te podías acercar al lugar de el lugar donde los sacrificaban y todo eso, Sí. sin que el portero Había te- patios. Sí, patios, destinados pero para recuerda que está el lugar santo, santísimo, y luego afuera Era el atrio, el atrio. el atrio. Entonces, hazte de cuenta que el portero es como un ujier principal, y él es encargado de llevarte a donde tú vas ahí. Tú nada más podías entrar hacia lo loco. Entonces él te llevaba, etcétera. Entonces viene este chavo, Simri, que es de la tribu de Simeón, con la princesa de los madianitas. Y ya sabe que esta práctica ya estaba muy prevalente por lo que hizo Balaam, que Balaam le dio consejo a Balac y le dice: oye, Balac, de la única manera que Dios no va a tener pacto con el pueblo es si se ponen a adorar al Dios tuyo y participan de todo lo que es tu culto a ese Dios, que entre ellos eran las orgías, la fornicación, el adulterio. Todo eso era parte de ese culto. Entonces ya había esa práctica y Dios estaba muy molesto ya con Israel, y entonces había mucho dolor en el pueblo y había ya mucha muerte en el pueblo. Había mucha mortandad que ya estaba pasando en el pueblo, y pues Moisés está allí, y algo interesante, de una de las razones que le dio tanto celo, porque entró corriendo allá con su concubina o con esta princesa, y se la llevó allá a su como decimos nosotros, casa, pero en sí no era una casa como nosotros tenemos una idea, pero era su tienda, la que estaba más cerca a la puerta del tabernáculo. Si te fijas, Leti, Dice que la llevó a la alcoba. Sí, a la alcoba. Pero esa alcoba era la más cerca a la puerta del tabernáculo de reunión, que es donde estaba la gente llorando y clamando a Dios por misericordia. Cuando él ve el atrevimiento de Simri de entrar a su tienda con esa princesa y estar cometiendo ese pecado, que es la razón que había tanta mortandad en el pueblo, Pinjas se levanta y dice: ¿sabes qué? Ahorita se para este pecado, y los traspasó en el acto. Dice que los traspasó a los dos de una vez, ¿verdad? Quiere decir que estaban en el acto. Entonces, Pinjas viene a ser como un tipo de Yeshua ejecutando el juicio sobre la rebeldía que mostró esta pareja ante Dios. Ahora, relevante a Pinjas y Simeón, Leví fue el único que no se mezcló con la adoración del becerro de oro. Por eso es que Dios los aparta, y Dios le dice: bueno, ustedes que no se mezclaron van a ir a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos, y van a agarrar la espada y van a matar a todos aquellos que participaron de la adoración del becerro de oro. Esa fue la tribu de Leví. Ahora, Leví viene a se reivindica porque aprovechó esta oportunidad para restaurar el honor, su honor ante el Padre, ¿verdad? Y es aquí que se sustituye el sacerdocio de los primogénitos a la tribu de Leví. Pinjas, que también se le llama Fines, es de la tribu de Leví y también mantiene su testimonio limpio cuando mata a la pareja fornicando. Y como le dije antes, Simri era de la tribu de Simeón, y él no optó por restaurar su honor, sino que siguió su camino de deshonra. En Éxodo 32, hermanos, 25 al 26, vamos a pedirle a Leti que lea aquí. Aquí al Aarón permitir participar en la formación del becerro de oro, trajo vergüenza a la tribu de Leví. Además que ustedes lo vean ahí. 32, ¿qué? Si no lo tienes que leer, Leti, es nada más que ustedes lo marquen allá. 32, 25 al 26 es cuando Aarón permite y participa en la formación del becerro de oro, que trajo vergüenza a la tribu de Leví. En el verso 27 de ese capítulo dice que los hijos de Leví fueron los que mataron a espada a amigos, vecinos, parientes que participaron en adorar el becerro, y dice que en ese día murieron 3,000 varones. En Números 25:10, hablando del celo, aquí la palabra celo es la palabra kana en hebreo, y quiere decir celoso pero con furor. Celoso pero con furor.
y ahí lo pueden leer ustedes en ese capítulo 25, días de Números. Y en esta palabra, celo, también están 3 letras hebreas que lo componen esta palabra cana, que es Kuf, Nun y Aleph. Y juntos estas letras quieren decir levantarse como líder fuerte. Levantarse como líder fuerte fue lo que hizo Pinjas. Se levantó como un líder fuerte para venir contra el pecado que se estaba cometiendo cerca de la puerta del tabernáculo, que era el lugar donde el pueblo lloraba, gemía, venía a consultar con Moisés, etc. Entonces es un tipo de Yeshua que se levanta como líder fuerte para restaurar el honor del Padre. Que en sí, esa es la razón que Yeshua viene a, cuando él dice, que más tarde le voy a explicar esto, cuando él dice, yo soy la puerta, él está hablando de, parte de lo que él está hablando es de el honor ser restaurado al Padre, a su Padre. En Números 25:11, en la versión Dios habla hoy, Pinjas, que también se le llama Fines, ha hecho que se calme, dice así, Pinjas, dice ahí la palabra, ha hecho que se calme mi ira contra los israelitas, porque él ha tenido, fíjese lo que dice, porque él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Wow. La pregunta que yo les hago a ustedes, hermanos, o que debemos de hacernos todo, ¿tienes tú el mismo celo que nuestro Padre Dios? ¿Tienes tú el mismo celo? Porque aquí dice, en la versión Dios habla hoy, él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. En Deuteronomios 4:24, Yahweh, dice ahí la palabra, no tolerará ninguna adoración a un falso Dios. No tolerará ninguna adoración a un falso Dios. Entonces, vamos a definir celo, porque algunas veces cuando hablamos de celo, hablamos de la parte nada más esta pasional, de sentimiento y este tipo de celo, pero vamos a definirlo. Primero vamos a definir el sentimiento, ¿verdad? Celo, el sentimiento de inquietud y pesar que se sospecha que la persona amada siente preferencia por otra. Esa es la que nosotros conocemos muy bien sobre lo que es el celo. Esa es muy famosita, ¿verdad? Pero está otro celo, otra definición de celo, que es la siguiente: el cuidado, la diligencia e interés con quien alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Le voy a repetir esa definición. El cuidado, la diligencia e interés con quien alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Celos tiene que ver con un sentido de inseguridad, cuando hablamos de la primera definición. Pero el verdadero celo que estamos hablando aquí en este contexto es contrario. Tiene que ver con la pasión que una persona cree que es lo correcto por convicción. Esa era la pasión que tenía Pinjas o Fines, pasión por lo correcto. Eso es lo que tenía Pinjas, pasión por lo correcto. A esto algunas veces le llaman ser religiosos. Pero Yeshua también vino a restaurar el honor de su Padre, y eso lo vemos en Juan 17, cuando hace esta oración de intercesión, que él está hablando de la meta de él que él ha cumplido en restaurar ese honor al Padre. Ahora, yo quiero hablar un poquito, hermanos, sobre lo que es el poder de la pasión en cuanto a este contexto, ¿verdad? Lo poderoso de la pasión es cuando lo unes con lo que crees. Eso es el poder de la pasión. ¿Cuándo es que una pasión se vuelve poderosa? Cuando la unes con lo que crees. Cuando encuentras tu pasión, encuentras tu propósito y reivindicación de tu destino. Yo voy a repetir esto, hermanos. Cuando encuentras tu pasión, encuentras tu propósito y reivindicación de tu destino. Ahora regresamos a Pinjas. Si Pinjas, podemos ver, que Pinjas, por esa pasión por lo justo y correcto y el orden de Dios en el templo, lo llevó a bendecir el resto de su descendencia. Y vemos ahí que dice la palabra que a perpetuidad seguiría toda la descendencia de Pinjas,
una línea sacerdotal escogida por Dios para siempre. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el paralelismo de Pinhas y el celo de Pinhas con el celo de Yeshua. El celo de Yeshua unido a su propósito, Leti. Si nos puede leer ahí en Juan 2, 13 al 17. También si ustedes quieren buscar más referencias, puede verlo en Matitiahu 21, 12, donde Yeshua entra limpiando el templo y el celo por el orden de Dios en el templo, que no estuvieron nada más, o sea, no era una cosa de que robando, estaban robando el tiempo, sí es una cosa de robando, perdón, pero estaban robando el tiempo del pueblo con Dios y los estaban contaminando. Pero vamos a leer Juan 2, 13 al 17. La Pascua de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yeshua respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, si pueden ver ahí en el verso 16, dice que Keleti, el celo, Dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos recordaron lo que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. el celo por tu casa me consume. Hermano, cuando hemos ido a iglesias, hermanos, Leti, tú y yo, están vendiendo cruces, están vendiendo libros, están vendiendo velas, están vendiendo cosas de plata y de oro, están vendiendo cuanta cosa se puede vender antes de entrar al lugar principal de reunión. Gente vendiendo pollo, vendiendo toda clase de cosas, hermano, para supuestamente levantar fondos, hermano. Eso no es el lugar para hacer eso. Si tú quieres hacer eso, vender cosas para que supuestamente recaudar fondos, vete a un lugar aparte y hazlo allá. La cosa con eso, hermano, es el celo. El celo es la palabra clave aquí. Vámonos a Juan 10, 7 y 9. El celo por el orden de Dios en su casa. El celo para que no estuvieran embobeciendo a la gente y robándole el tiempo que tenían que estar ante Dios y presentando sus ofrendas delante de Dios para pedir perdón de pecados o por agradecimiento, etcétera. Estaban robando ese tiempo y además la estaban usando como un lugar de comercio, que no es para eso el lugar de reunión. ¿Hasta qué versículo? 10, 7 al 9. Ok. Entonces Yeshua les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la puerta. ¿A dónde estaba Zimri cometiendo el pecado? En la puerta. Si se leen allí el verso 6, cerca de la puerta, es decir, la casa la tienda de Zimri, de la tribu de Simeón, era la más cerca a la puerta del tabernáculo. Por eso corrió Pinhas y dijo: el celo de Yahweh me consume, que se atreve a venir a fornicar específicamente al lado de la puerta del tabernáculo, donde el pueblo estaba gimiendo y llorando delante de Dios, pidiendo por misericordia. ¿Okay? ¿Qué dice él? Yo soy la puerta. Yo soy, en otras palabras, Yeshua está diciendo: yo soy el portero del reino de mi Padre. Si quieres salvación, vida eterna y participar como ciudadano del reino de mi Padre, yo soy la puerta que te lleva a vivir en el orden e instrucción del reino de mi Padre. ¿Recuerdan allá en Apocalipsis 3, 19, 20? Lee esa porción de la palabra, Leti, donde él mismo, en ese celo, él empieza a decir: Yeshua, sé pues celoso y arrepiéntete. Le habla a esta iglesia: sé pues celoso y arrepiéntete.
¿Ok? Léelo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él es la puerta, hermano. Usted puede entender el paralelismo que hay entre Pinjas y Yeshua. Usted puede entender el celo que tenía Pinjas cuando ve a este hombre fornicando tan cerca de la puerta del tabernáculo, y el celo de Yeshua cuando entra al templo y ve a estos comerciantes vendiendo cuanta cosa de animales, palomas, cabritos y cuanta cosa había, haciendo todo ese ruido que hacen los animales, y supuestamente... Eran borreguitos. Borreguitos, perdón. Sí. Sí, entonces imagínense todo esto, hermano, y supuestamente la gente que está en fila para entrar a llevar su borreguito o sus palomitas o lo que fueran de sacrificio para que fueran perdonados. Entonces, el celo, hermano. Yo quiero que tú te recuerdes de esta palabra, lo que quiere decir, que ya le di la definición correcta en contexto con este verso. Ahora, vayan conmigo a Números 25:10. Número 25:12. Aquí vemos la recompensa que le está dando a Pinjas. La recompensa que Yahweh le dice a Moisés, mira, esta es la recompensa que le voy a dar a Pinjas. Vamos a leerlo. He aquí, yo le doy mi pacto de paz, mi pacto de shalom, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Entonces aquí vemos que hubo un pacto perpetuo del sacerdocio y Dios honró a Pinjas y a su descendencia. Primera de Crónicas, Letilé 6, del 4 al 8, nos habla de la genealogía de Pinjas y cómo está conectada con Sadoc, que vinieron a ser, son descendientes de Pinjas y son los que fueron los sacerdotes de honor al rey David. Primera de Crónicas 6, 4 al 8. Okay. Vean esto conmigo, hermano, porque de Sadoc los hijos de Sadoc son también descendencia de Pinjas. Sí. Eleazar engendró a Fines y Fines engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki y Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Seraías y Seraías engendró a Merayot. Merayot engendró a Amarías y Amarías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc y Sadoc engendró a Ahimás. Ahimás engendró a Azarías y Azarías engendró a Johanán. Ok, entonces la otra que yo quería enseñarle aquí era que Sadoc es descendencia de Fines o de Pinjas. Sí, ahí está Sadoc. Los hijos de Sadoc muy conocidos por su integridad al rey David, a Dios primero, y luego los que honraron al rey David cuando estaba la revuelta esa de los hijos contra David. Entonces, en Deuteronomios, hermano, 4:24, otra vez nos habla de que Yahweh, vamos a regresar a Yahweh, el Dios celoso. El Dios celoso, que estábamos hablando sobre esa definición que dimos en ese contexto, hermano, que les di anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Y recuerdan la definición que le di, que en este contexto, el cuidado, la diligencia e interés con quien alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Entonces vemos aquí que Yeshua era responsable de la comisión que Dios le había dado. ¿Ok? Y vamos a ver aquí en Deuteronomio 6, 13 al 18. Deuteronomio 6, 13 al 18 dice. Porque esa fue una de las cosas que vemos en Yeshua, como la vemos en Pinjas. La diligencia e interés y el cuidado de hacer lo que Dios le había mandado hacer, o sea, lo que estaba a su cargo. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que Perdón. El Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. ¿En medio de qué estaba? En medio del tabernáculo. Esa era la habitación de Dios. Por eso usted ve la llama de fuego en noche
y la nube de fuego, y la nube en el día que los cuidaba del sol, que era una manera de dejarles saber al pueblo, yo estoy con ustedes, estoy en medio de ustedes, los voy a guiar, los voy a dirigir. Entonces esa frase, léela otra vez. Ahí va. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. Muy bien, entonces la presencia de Dios en medio de nosotros nos da a entender el celo que Él tiene por nosotros. Sigue, por favor. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Hasta el 18. No tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masá. Debéis guardar diligentemente los Ahí mandamientos está. del Señor vuestro Dios. Esa palabra diligencia, guardar, ¿qué, Leti? Los mandamientos del Señor vuestro Dios. Eso es sus parte de... testimonios y estatutos que te ha mandado. Eso es parte de tú y yo tener esa misma actitud que tuvo Pinjas, de ser diligentes en guardar los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Él os ordenó para que Él continúe habitando en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, en medio de nuestro ser. Sí, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor lo ha dicho. Entonces, si tú quieres ver la verdadera bendición de Dios, la prosperidad de Dios sobre tu vida, en defenderte de tus enemigos, en cuidarte en el camino hacia donde Él te lleva, Someteos. sométete a esa instrucción diligentemente, la palabra aquí. El adjetivo es diligentemente, esa es la acción, diligentemente sométete a lo que Él te pide que hagas para que Él pueda habitar en medio de ti. Seguimos con Ezequiel 8, Leti. Ezequiel 8. Ahí vamos. Del 1 al 8. Ok. Y sucedió en el año Al 18, sexto, perdón. ¿Del 1? Del 8, del 1 al 18. 8, ok. Y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y he aquí la gloria del Dios de Israel ¿A estaba dónde allí. estaba, mam? Ah, Esa imagen. estaba al norte del atrio interior. Estaba a la entrada de la puerta A la entrada de la puerta. que mira al norte del atrio interior. Imagínate, estaba esta imagen ahí. Estaba ahí la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y he aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Otra vez, a la entrada el ídolo de los celos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario, pues aún verás mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio. Y Otra vez, a la entrada del atrio. Y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro, y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una entrada. Entonces me dijo: entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré, y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor, y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Imagínense, hermanos, con el permiso. 70 ancianos de la casa de Israel participando en esta abominación. Que, o sea, si tú te fijas bien, lo que está diciendo aquí es
como que se escondían del pueblo para hacer esto, como si Dios no pudiera ver lo que estaban haciendo, que era una abominación ante Dios y contaminación al templo. Y Jaazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, entre los 70, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte. Y he aquí, Otra vez, a la la entrada puerta. de la casa de la puerta que está al norte. Y he aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás abominaciones, mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, a la entrada del templo del Señor, a la entrada, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espalda al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aún han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Estos últimos fueron adoradores al sol. Recuerda, ahí lo menciona, ¿verdad? Entonces, recuérdense, hermano, ¿de dónde viene la doctrina de la adoración en domingo? Adoración al sol. ¿Ah? Ahí viene. ¿Okay? Y dice que Yahweh tenía que, no solamente celo, tenía celo con furor, es decir, con la ira de Dios viniendo detrás. ¿Okay? Estos estaban adorando al sol en vez de adorar a Dios. En vez de adorar a Yahweh, estaban adorando al sol. Y todo esto que está con Constantino y todo eso que él estableció es porque él era también un adorador del sol. Exacto. Entonces, cuando nosotros practicamos cosas que el mundo practica, cuando practicamos cosas que practica Roma, nosotros estamos diciendo como Yahweh vio a estos, ¿adorando qué? ¿Al sol? No, pues no sé. No sé si están adorando al sol, ¿verdad? No creo. Pero lo que estoy diciendo No es, está el engaño. el engaño está ahí El engaño de metido. no poderse desprender de, sí, como siempre nosotros entendimos que hubo un tronco, ¿verdad? De la verdad de Dios, viene la iglesia primitiva, luego se une, Constantino une toda esa verdad diciendo, de aquí va a ser el tronco de aquí, y algunos siglos después viene Lutero y hace Lutero, Knox, Calvino y todos ellos deciden ya no seguir con Roma, pero no se soltaron en sí el tronco de lo que se había establecido, sino que empiezan las iglesias evangélicas con ellos, luterana, empezando con pues sobre todo los luteranos, ¿verdad? Que empezaron ahí, y de ahí se empezaron a desprender los anabaptistas, los bautistas, los más adelante en otros siglos más cercanos a lo que vivimos ahora, pues asambleas, pentecostalismo y todo eso. Sí. Pero del mismo tronco. El mismo tronco. Nunca pudieron soltar la parte de regresar a la iglesia, a la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo que fue establecido por Yeshua. Uh-huh. Ahora, fíjate de ti, si tú viste en esa porción que leímos, todas las veces que dice a la entrada del norte, a la entrada de aquí, del norte, del este, por todas las entradas al tabernáculo, al templo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, lo importante que hay que ver en eso, hermanos, que la puerta del tabernáculo representa el lugar de pacto o el lugar de convenio. Ahí, recuérdate cuando el juicio vino sobre Coré, que le dijo arrímense aquí, que los hijos de arrímense a Biram y al otro. Sí, los dos que estaban unidos con Coré, principales, y no quisieron, dijeron, no, ¿quién eres tú para decirnos que nos vayamos a tener junta contigo?
y hablar de este asunto. ¿Quién te crees tú mejor que nosotros? Recuerda que no quisieron llegar a la entrada, porque era el lugar de convenio y pacto, y no querían hacer nada de pacto con Moisés. Entonces, lo que estaba pasando es que el convenio se estaba violando cuando leímos todo esto de Ezequiel, y se rompió con todas estas abominaciones, porque la entrada es donde se honra o deshonra el pacto. La entrada al tabernáculo es donde se honra o se deshonra el pacto o el convenio. ¿Y qué es lo que está Yahweh diciéndonos en Ezequiel? Toda esta gente, estos 70 ancianos, todos estos otros 25, que eran gente supuestamente que estaban dirigiendo al pueblo, estaban escondidos a las entradas de diferentes puertas del templo, Sí, era liderazgo. ofreciendo abominación a Yahweh, haciendo adoración a falsos dioses. Esta es la razón que Yeshua dijo que Él era la puerta, porque Él es la conexión de pacto con el Padre. Por eso Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entra en pacto con mi Padre. Romanos 10, 9 y 10, Leti. Si me lees eso, por favor. Que si confesares con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón, ¿Romanos qué? ¿10? 10, 9 y 10. Ok. 9 y 10, estoy bien, ¿verdad? Sí, 10, 9 y 10. Ese es. Ok. Que si confesares con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, el momento que tú haces eso, tú estás hablando con la puerta, Yeshua, que es la conexión de convenio con el Padre. Es donde Él te honra. ¿Ok? Es donde Él te honra. Es donde la deshonra, él remueve la deshonra. La deshonra que removió de los levitas. Cuando, ¿qué? Dijeron, no participaremos en la adoración del becerro. La honra fue restaurada y la vergüenza quitada. Es decir, cuando yo hago esta declaración, estoy diciendo, yo, Padre, ya no quiero caminar en la vergüenza del pecado, en la vergüenza de lo que me separaba de ti, en la vergüenza de mi desobediencia, en la vergüenza de mis abominaciones. Ya no quiero caminar en eso, Padre. Entonces ahora tú estás diciendo, yo quiero que tú me restaures a través del sacrificio tuyo, Yeshua, porque yo acepto ese sacrificio como la única manera que yo puedo ser salvo, puedo ser redimido y puedo ser identificado como tu hijo y aceptado en el reino de tu Padre. Y por lo tanto, yo te doy gracias porque tú me das me restauras ese a honor, me quites esa deshonra y ahora yo estoy en pacto contigo para estar conectado con tu Padre, que viene a ser mi Padre, para poder honrarte, obedecerte, confiarte, someterme a ti y ser parte de esa ciudadanía, de ese reino. Vamos a terminar, hermanos, con Jeremías 33, 14 al 18. Jeremías 33, 14. Al 18. Dice así. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada el Señor justicia nuestra, Yahweh Tzidkenu. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, queme ofrenda de cereal y prepare sacrificios todos los días. Ahí confirma Jeremías
lo que Dios le dijo a Pinjas, A Pinjas. que a perpetuidad serían sus sacerdotes, los Nunca les levitas. faltará. Amén. Ujú. Esa es parte de la recompensa del celo de Pinjas, de no tolerar ese pecado en el templo, y especialmente frente a la entrada del tabernáculo. Entonces, esa era la palabra que tenía para ustedes hoy, hermano. Le doy gracias al Eterno por esta oportunidad que me da, y bueno, es una bendición compartir. La verdad que hay mucho más que se puede hablar, pero es cosas que entran en más profundidades. Pero yo lo que quería que ustedes agarraran la onda o la palabra más, que ojalá que fui claro a ustedes, que es importante, hermano, ser diligente en lo que Dios te ha llamado a hacer, que seas diligente en el pacto que tienes con Él. Recuerden, celo se define el cuidado, la diligencia e interés con quien alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Tú necesitas y yo ser diligente en lo que exponemos al pueblo. Tú y yo tenemos que ser diligentes en trazar la verdad de Dios de una manera que es correcta, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, y de acuerdo a la enseñanza que dio desde el principio a nuestros patriarcas, de acuerdo a lo que dio a los profetas, que van todos en acuerdo con lo que enseñó Yeshua. Recuerden, hermano, que el celo tiene algo que se llama pasión. El celo es algo que cuando esa pasión se une a lo que tú crees, te lleva a tu propósito y a tu destino. Amén. 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 Entonces, hermano, déjenme bendecirlos con la bendición sacerdotal en este día. Así todos reciban esta bendición hoy, y que esta palabra llegue a sus corazones de tal manera que cause ese celo que tenía Pinjas en su corazón. Dice así: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Yevarejeja Yahweh veishmereja. Yael Yahweh pana beleja vijuneja. Isai Yahweh pana beleja beyasen leja shalom. Hermano, que la bendición del Eterno esté con ustedes en este día y a través de toda esta semana. Si usted tiene algún testimonio, alguna experiencia con Dios en la semana, alguna oración que Dios contestó, déjenos saber por texto. Aquellos que ya conocen, están conectados conmigo. Si no, simplemente llámeme y comuníquelo conmigo, y las hermanas lo comunican con Leti, lo que Dios está haciendo con usted, cómo Dios le contestó, cómo Dios respondió. Manténgase con ese celo que tenía Pinjas por la verdad, por cumplir con los mandamientos, por obedecer las observancias y estatutos de Él, para que ustedes vean cómo Dios va a prosperar sus vidas, las va a prosperar, las va a proteger del enemigo, los va a proteger de esta pandemia, porque Dios es fiel a su palabra. Usted manténgase en ese celo por la verdad de Dios, por la justicia de Dios, por lo correcto, por el orden de Dios en su templo, que somos nosotros ahorita. Tú y yo somos el templo de Dios, donde hay un orden que Dios quiere establecer, donde hay unos mandamientos que Él quiere que tú obedezcas, estatutos y ordenanzas. Y si tú haces eso, Él va a hacer la parte de Él, que es protegerte, guardarte, cuidarte y llevarte a la tierra de bendición, como le dijo al pueblo de Israel. Padre, gracias por tu pueblo. Los bendigo en este día. Permite que esta semana sea una semana de bendición, de manifestación de tu presencia, de tu poder, de tu grandeza, Señor. Que tú oigas el clamor de tu pueblo y respondas a su clamor, cualquier necesidad que sea que tengan. Que ellos sepan, Señor, que tú estás con ellos. Que ellos sepan, Señor, que tú eres ese fuego, que tú eres esa sombra omnipotente que manifestaba su poder a través de la vida de Pedro. Que tú eres ese Dios que se manifestó en Yeshua caminando sobre las aguas. Que tú eres ese poderoso Yahweh Dios que se manifestó en milagros cuando no cabían los peces en las redes de Pedro. Tú eres ese mismo Dios, Señor, que llamó a calmar las aguas y se calmaron. Y tú eres ese mismo que desde el principio has estado con nosotros desde la creación del universo. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y amor hacia nosotros y paciencia. Te bendecimos, Señor, y te damos honra y gloria a ti y solamente a ti, Yahweh.
Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén.